Hola, buenas tardes, queridos hermanos. En este momento, pues, me gustaría así presentarme. Mi nombre es José Yarza. Y pues, en esta hora, pues, por la gracia del Señor, me gustaría, pues, hacer una reacción de un video que tengo por redes sociales. Bueno, en este momento se me complica compartir mi cámara, eh, debido a que estoy bien Y ocupadito acá en la bien, casa. el Pero, pues, pacto decidí, fue hacer, pues, una reacción sobre este video, programa. ya que, Esto de pues, varios hermanos me han escrito al Facebook acá, al personal. Y pues me gustaría hacer pues, una video reacción pues, respetuosa en referencia para lo que voy viendo del video. Debo decir que este canal no es un canal oficial de la Iglesia Adventista, pero pues está bien alineado pues con la línea adventista, ¿no? Aquí la reacción no es porque sean adventistas o no. Yo fui parte de esa denominación, y pues la idea no es ni criticar ni atacar, sino simplemente analizar, amén. De antemano, pues debo decir que el invitado de este video no es un pastor adventista, sino es uno pentecostal, pues que aceptó el sábado. Y bueno, en ese contexto, pues es invitado para hacerle varias preguntas. Así que dicho esto, pues vamos a arrancar con la reacción. Veamos. debido a que nos han llegado o nos llegan, en todo caso, constantes preguntas, dudas de parte de nuestros amigos televidentes. Muchos de ellos intentamos responderlos en algunos espacios, pero no siempre son específicos. Entonces hemos decidido crear este espacio. Este espacio se va a llamar Dudas y Respuestas. Vamos a tener varios invitados que van a directamente responder a las preguntas e inquietudes que nos envían vía email, vía mensajes, todos nuestros amigos Ok, lo televidentes. voy a adelantar por Así tiempo. que bienvenidos una vez más a este espacio de dudas y preguntas. Hoy día tenemos un invitado especial, nos visita desde la República del Perú, desde el vecino. Ok, O minuto los 3. oyentes, tal vez los hermanos feligreses de otras denominaciones puedan entender eh, lo que dice la Biblia acerca del sábado Exacto. y el domingo. Lo que el pastor va a hacer es responder la posición que nosotros vamos a colocar en el sentido como de lo que un hermano evangélico lo haría. Exacto. Presentar los versículos, las preguntas acerca, en este caso, acerca del domingo. Exacto. Y él va a Ok, más que todo sería como una dinámica de diálogo entre pues el que pregunta y el que responde. En este caso, pues el que va a responder es el pastor pues pentecostal. Será más o menos lo que pues les puedo entender. a decir bíblicamente cuál es el día de reposo. Claro, pastor, hay muchos de sus hermanos también mandan este tipo de preguntas, ¿no? De la línea pentecostal, de los bautistas, de las asambleas de Dios, nos escriben, incluso los testigos de Jehová. Muchos nos miran, un saludo cordial para todos ellos. Y ellos mandan algunas preguntas y dice, ¿y por qué el pastor no responde este texto, este texto, este texto? Entonces hemos recogido todo eso y se lo vamos a pasar ahora. Amén. Bueno, comencemos, Daniel, a ver cuál es una de las preguntas que podemos hacer. Yo tengo Ok, lo que voy a hacer es que voy a dejar que corra por lo menos un minuto para no pausar tanto. Después de ese tiempo, pues voy a ir respondiendo según lo que vaya viendo, ¿ok? Vamos a ver. aquí uno, Bueno, a ver, o si tienes uno acá. hay, por ejemplo, muchos que consideran actualmente el domingo como un día santo, como día del Señor. Ok, bueno, no quise interrumpirlo, porque voy a dejar que corra un poquito más, porque aquí hay una premisa que hay que corregir. Ok, así que bueno, lo dejo correr un poquito más. Aquí tengo algunas preguntas, se puede decir, argumentos, que utiliza mucho el mundo evangélico. Y tú sabes que el mundo evangélico incluye tanto pentecostal como también bautista, entre otros. Porque es la misma postura acerca del día de reposo. Dice, Ok, antes de avanzar a este punto, bueno, aquí hay un error para empezar. O sea, empezando ya comienzo con un error. El mundo protestante en sí, el mundo protestante, esto incluye pues, evangélicos, pentecostales, bautistas, bueno, y así más. Hay un grupo que no considera el domingo como un día, o sea, como un mandamiento. ¿Okay? O sea, por ejemplo, los bautistas no consideramos el domingo como un día de reposo especial o como un mandamiento.
sino como un día de reunión según las epístolas de Pablo. ¿Okay? Bueno, por tiempo no lo voy a tocar, pero hay otros que sí consideran, pues, que es un día, pues, especial para darle culto a Dios, pero es muy reducido ese grupo. Ese grupo es muy reducido. Gran parte de las iglesias protestantes no consideramos que el domingo sea un día de guardar o que sea un mandamiento. Simplemente es un espacio para poder hacer el culto, ¿ok? Así que aquí, pues, para corregir un poquito nada más. Avanzamos. ¿A quién fue dado el mandamiento de guardar el sábado? ¿A quién? Ahora, mira el versículo que utilizan. Dice, con referencia a los 10 mandamientos, la Biblia dice, Deuteronomio 5, de 2 al 4, Jehová nuestro Dios hizo pacto con nosotros en Horeb. Dice, con nosotros, con el pueblo de Israel. No con nuestros padres hizo Jehová este pacto, sino con nosotros, todos los que estamos aquí vivos. Cara a cara habló Jehová con vosotros en el monte de en medio del fuego. Y Éxodo 31, 16 dice, guardarán pues el día de reposo los hijos de Israel, celebrándolo por sus generaciones por pacto perpetuo. Muy buen punto. Me gustó esa pregunta. Vamos a ver si el pastor responde. En realidad, este texto bíblico que el hermano leyó, los dos textos bíblicos, en pocas palabras, es un KO, es un knockout técnico iniciando la charla. Bueno, y yo no sé por qué iniciaron con ese texto bíblico, porque normalmente si yo fuera el ponente, intentaría pues de comenzar el programa con un texto bíblico un poquito más sencillo y al final dejaría los más difíciles para poderle dar al que es entrevistado la oportunidad de poder pues coger confianza, pues porque no es fácil comenzar una presentación y pues de esta forma pues el que está siendo entrevistado pues tiene la oportunidad de poder desarrollar y como se dice en buen panameño pues calentar motores y al final pues dejarlo más difícil. Pero bueno, comenzó con esto y él debe responderlo, ¿ya? Porque es una pregunta bien interesante. Vamos a ver, le voy a dar espacio para que él pueda responder. Después hago la pausa. Entonces, los hijos de Israel. Muy bien, la pregunta está muy clarísima. En la Biblia vamos a encontrar que el texto está diciendo que Dios le dio el sábado a Israel. Muy bien. Bueno, no se lo dio a Israel. Ok, el sábado no se lo dio a Israel solamente. El texto dice que el pacto incluía todo lo ceremonial, la ley de Moisés, no las leyes, sino la ley en singular de Moisés, y pues en sí el desarrollo pues canónico que iba a tener Israel hasta el Mesías. Así que comenzando aquí el pastor, no es que ese texto hable sobre el sábado, habla sobre los 10 mandamientos, ¿ok? Y el pacto. Avanzamos. Hay que considerar un punto importante. El sábado no vino solo, vino acompañado de 10 otros mandamientos. Es curioso, pero solo cuando se trata del sábado decimos que es para Israel, pero los otros 9 mandamientos sí lo tomamos como si fuera para nosotros. Si Dios le dio a Israel 10 mandamientos, ¿por qué nosotros tomamos como 9 para nosotros? Ok, vamos a hacer aquí una pequeña pausa, porque ese es un disco rayado entre pues los que guardan el tema del sábado. No digo que todos, pero sí es un disco rayado. Miren, él está aquí diciendo que pues el sabatista pues guarda 10 y que los otros guardan 9 solamente. Y que el sábado está incluido dentro de los 10, porque eso no es tan cierto. Vamos a ir al texto bíblico. Por ejemplo, vamos a leer Éxodo. Vamos a buscar aquí Éxodo. Dejo de compartir un segundo y vamos a ir a Éxodo. Porque hay que dejar claro las cosas, porque es que estos tipos de maestros a veces ni ellos mismos entienden lo que están diciendo. Vamos a Éxodo, capítulo, aquí lo tengo en la Biblia, capítulo, vamos a ver, capítulo 19. Vamos a ir viendo. Dejo de compartir y vamos a irnos a la Biblia. Éxodo 19. Vamos a ver qué pasó ese día cuando Dios entrega la ley, no las leyes, entrega la ley. Vamos a Éxodo 19.
Creo que aquí se puede ver en pantalla lo que estoy compartiendo. Bien. Éxodo 19 lo explica con claridad lo que sucedió ese día. Y vamos a ir leyendo textualmente. En caso usted puede pues leer con más calma, pero pues no quiero ser tan extenso en lo que voy a leerle para que el video no sea tan largo. Bien, Éxodo 19 en el versículo 2. Aquí está, Éxodo 19, 2. Vamos a leer. Lo voy a sombrear. El versículo 2. Dice así. Leemos el 1 para tener un poquito más de contexto. Dice. Un segundo. Sorry. Ajá, dice. En el mes tercero de la salida de los hijos de Israel de Egipto, en el mismo día llegaron al desierto de Sinaí. 2. Clave. Habían salido de Refidim y llegaron al desierto de Sinaí y acampó allí Israel delante del monte, o sea, de la montaña. Saltamos a 5. Por tiempo, pues voy así. 5. Dios le dice a Moisés lo siguiente, y en extensión al pueblo. Dice, ahora pues, si dieres oído a mi voz y guardaréis mi pacto. Aquí está la primera mención del pacto, amados hermanos. Y el pacto Dios lo está haciendo con Israel. Antes de eso no lo hizo. Leo una vez más. Ahora pues, si dieres oído a mi voz y guardas mi pacto. Aquí no dice mi ley. ¿Por qué no dice mi ley? Porque es que el pacto, y él más adelante lo va a reconocer, incluye la ley. No dice las leyes. El problema del sabatista es que el sabatista separa la ley ceremonial con la ley moral. Tal distinción no existe, ¿ya? Sino que todo está dentro del pacto, o sea, el acuerdo. El acuerdo tiene cláusulas. Esas cláusulas incluían la ley de Moisés y también más adelante se pueden seguir leyendo. Sigue diciendo, y vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Y al final dice, y vosotros seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Esto fue una promesa aquí. Aquí todavía el pacto no se había ratificado. Es solamente una promesa. Número uno, el pacto. El pacto incluía la ley, entre esos los 10 mandamientos, que son parte de la ley de Moisés. Y al final Dios promete que van a ser su pueblo y nación de gente santa y de sacerdotes, ¿ok? Si seguimos leyendo en el versículo 7, por ejemplo, lo voy a avanzar un poquito más rapidito. Este pastor dice que no, que el sábado venía con los 10 mandamientos. Es falso, estamos viendo aquí que dice lo contrario. Antes del capítulo 20 de Éxodo es donde Dios procede a dar la ley. Y dice lo siguiente, 7. Entonces vino Moisés y llamó a los ancianos del pueblo y expuso en presencia de ellos todas estas palabras que Jehová les había mandado. O sea, ya le había dado un mandamiento antes de los 10 mandamientos iniciales de la ley, saltamos al versículo, por ejemplo, pues más adelante Dios da instrucciones de no subir al monte. Y el versículo 19 dice lo siguiente, y el sonido de la bocina iba aumentando en extremo. Moisés hablaba y Dios le respondía con voz tronante. En el versículo 20 habla y dice, y descendió Jehová sobre el monte Sinaí, sobre la cumbre del monte, y llamó a Moisés a la cumbre del monte, y Moisés subió. No se olvide eso, que es muy importante. Aquí Moisés sube y baja varias veces, pero esta es la primera mención que dice que Dios lo mandó a subir y él subió. En el versículo 24, clave del capítulo 19, sigue diciendo, y Jehová le dijo, ve y desciende. Aquí está la primera vuelta, como se dice, ¿no? Ve y desciende y subirás tú y Aarón contigo, más los sacerdotes y el pueblo que traspasen el límite, perdón, que no traspasen el límite. Versículo 25, perdón, no lo puse acá. 24, aquí está, ajá, listo. El 25 dice, aquí lo coloco. Entonces Moisés descendió, y se lo dijo al pueblo. ¿Ya?
¿Qué le dijo Moisés al pueblo? Mira, Dios va a hacer pacto con ustedes. ¿Ya? Pero primero se lo dijo a los sacerdotes perdón, a los ancianos de Israel, porque sí existían ancianos. Y después se lo comunicó al pueblo. Éxodo 20, vamos para allá, Éxodo 20. Vamos a seguir una secuencia, porque no hablamos de 10 mandamientos, no, hablamos del pacto. Y el pacto incluye la ley. ¿Ya? Éxodo 20, vamos a avanzar en el versículo 21. Si leemos Éxodo 20, de versículo 1 hasta el versículo 17, te darás cuenta pues que cierra con no codiciarás, aquí lo dice, no codiciarás la casa de tu prójimo ni ninguna cosa de tu prójimo. Aquí termina textualmente, pero no la conversación. O sea, recuerden que cuando Moisés redacta el Pentateuco, o sea, los 5 libros de él, eran conversaciones que no tenían una interrupción por capítulos y versículos. Aquí se está haciendo así para darle una mejor lectura al capítulo, pero si seguimos leyendo, el versículo 18 es la continuación del mismo suceso. O sea, Dios entrega los 10 mandamientos y continúa hablando, ¿verdad? El 18 lo explica mejor y dice, todo el pueblo observaba con el estruendo y los relámpagos y el sonido de la bocina y el monte que humeaba, y viéndolo el pueblo, temblaron y se pusieron de lejos. O sea, continuó la escena. En el versículo, por ejemplo, aquí lo dice, en el capítulo 21, seguimos la secuencia, en el versículo 1 sigue hablando Dios, o sea, el mismo día, en el mismo momento, o sea, no hay una interrupción de la interacción entre Dios y Moisés. Aquí Dios estaba confirmando el pacto, o sea, Dios inició con los 10 mandamientos, pero no termina allí. En el versículo 21, capítulo 21, versículo 1, Dios sigue hablando en el momento, ¿ya? Y dice lo siguiente, estas son las leyes que les propondrás, oído, si comprares siervo hebreo, dice, 6 años servirá, más el séptimo saldrá libre de balde, o sea, de gratis. Y aquí no lo va a leer todo el capítulo 21, pero Dios sigue hablando de la ley, leyes sobre los esclavos. ¿Ya? En el versículo 12, podemos ver, dice aquí el título, leyes sobre actos de violencia. Si seguimos leyendo más adelante, en el versículo 26, Dios sigue dando leyes. Leyes sobre responsabilidades de amos y dueños. Si seguimos leyendo en el capítulo 22, vamos para allá, Dios sigue hablando, no para de hablar en el suceso, ¿no? Perdón, un segundito, 22. Aquí dice lo siguiente, leyes sobre restitución. Si seguimos leyendo en el versículo 16, dice leyes humanitarias. Y me gusta mucho el versículo 14 del capítulo 23, y se van a caer para atrás, porque Dios incluye dentro de los 10 mandamientos, en el contexto de los 10 mandamientos, incluye esto. Miren, por ejemplo, en el versículo 14, dice, 3 veces en el año me celebraréis fiesta. La fiesta de los panes sin levadura guardarás. Después 16, la fiesta de la siega. Y pues seguimos más adelante el 19 sobre las primicias. O sea, pero todo esto se da en bloque. ¿Ok? O sea, Dios no ha parado de hablar. ¿Ya? Y el versículo 24 es el capítulo 24 es sumamente interesante. ¿Por qué? Porque aquí Moisés hace una acción que normalmente no se dice.
en estas iglesias. Éxodo 24, en el versículo 1, Dios le vuelve a decir a Moisés que suba. Y dijo Jehová a Moisés, sube tú, Aarón, Nadab y Abiú, y 70 de los ancianos de Israel. Y os inclinaréis desde lejos, pero Moisés solo se acercará a Jehová y ellos no, ni sube el pueblo con ellos. Y mira el versículo 3, lo que dice. 3:4, veamos. Dice, vamos a sombrearlo para que se pueda ver mejor. 3:4. La ponen en rojo para que se pueda ver mejor. Y Moisés vino y contó al pueblo todas las palabras y todas las leyes. Aquí el sabatista dice, ven, mira, hay diferencia. No, vamos a verlo más adelante. Y todo el pueblo respondió a una voz y dijo, haremos todas las palabras que Jehová ha dicho. 4. Y Moisés escribió todas las palabras. Aquí no hace distinción de los 10 con las otras leyes. Todas las palabras de Jehová, y levantándose de mañana, edificó un altar al pie del monte, ¿verdad? Y 12 columnas según las 12 tribus de Israel. Pero el versículo 7 explica mejor. El 7, igual lo pongo también de rojo, y el 7 lo explica mucho mejor. Y aquí es contundente, amados hermanos. Dice el 7, y tomó el libro del pacto. Aquí no dice, y tomó los 10 mandamientos y el libro del pacto. No, no. Porque ciertamente Dios escribió, en la primera mención, porque después Moisés lo quiebra y después el que escribe sobre piedra es Moisés. Eso está en Deuteronomio, pero ese no es el tema. El punto está aquí es que la gente cree que nada más los 10 mandamientos quedaron en piedra. No, 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 no. El simple hecho de que los 10 mandamientos aparezcan escritos en Éxodo es una prueba irrefutable de que fueron agregados a todas las leyes que Dios dio. Quiero explicar cuando digo leyes. Aquí en Panamá tenemos un documento legal que se llama la Constitución. Es una sola ley que contiene diferentes aspectos, ¿ok? No habla solamente, por ejemplo, de la protección a la propiedad privada, sino que también habla de diferentes temas. Es igualmente lo que sucedió acá. O sea, Moisés escribe, incluye los 10 mandamientos dentro del compendio de las leyes. Y aquí dice claramente el versículo 7, y tomó el libro del pacto. ¿Por qué el libro del pacto? Porque es que, como leímos en el capítulo 19, el pacto incluía todos estos aspectos de la ley, pero el judío, y la Biblia también lo dice, que todos los 5 libros de Moisés eran llamados el libro del pacto o el libro de la ley, como lo dice también el Salmo 119. ¿Ya? Sigo leyendo. Y tomó el libro del pacto y lo leyó a oídos del pueblo. Todo. El cual él dijo, haremos todas las cosas, ¿verdad? Todas las cosas que Jehová ha dicho. Y mira qué sucede en el 8. Entonces Moisés tomó sangre y roció sobre el pueblo y dijo, he aquí la sangre del pacto, no de la ley, del pacto, porque la ley solamente era un aspecto del pacto, del antiguo pacto, claro, no dicho esto. He aquí la sangre del pacto que Jehová ha hecho con la humanidad. Aquí dice aquí. ¿Aquí dice eso? ¿Con la humanidad? No. Aquí dice con vosotros, sobre todas estas cosas. Y creo que aquí es suficiente, ¿verdad? Para poder entender. Y más adelante, por ejemplo, en Deuteronomio 5, Moisés le explica otra vez y mucho mejor. Deuteronomio 5. Aquí termino para poder seguir oyendo al hermano. Deuteronomio 5, versículo 3. Lo voy a poner en rojo. ¿Cuál es el contexto del capítulo 5? La segunda mención, cuando Moisés, pues, otra vez labra en piedra los 10 mandamientos, que era, ¿cómo se llama? Parte del libro del pacto, no era parte, ya lo pudimos leer. Pero aquí Moisés dice algo interesante, 5, 1 al 3. Vamos a leerlo. Llamó Moisés a todo Israel por segunda vez
y le dijo, oye Israel, los estatutos y decretos que yo pronuncio, aquí también hay otro error. La gente cree que cuando dice estatutos y decretos se refiere a dos cosas diferentes. No, son palabras sinónimas. ¿Ok? Todas están en el libro de la ley. Dice, oye Israel, los estatutos y decretos que yo pronuncio hoy en vuestros oídos, aprenderlos, guardarlos para ponerlos por obra. Que Jehová nuestro Dios hizo con nosotros en Horeb. Oído al 3. No con nuestros padres hizo Jehová este pacto. ¿Qué pacto? Todos los aspectos, tanto de la ley, o el libro del pacto, y los aspectos también que tienen que ver, pues, en el sentido de ser un país y de ser un reino de sacerdotes. Dice, con nosotros, no con nuestros padres. ¿Cuáles eran los padres en el tiempo de Moisés? ¿Cuáles eran los padres de este grupo de personas? Era Adán, Abraham, Isaac, Jacob. Y claramente aquí dice, no con nuestros padres hizo Jehová este pacto, sino con nosotros. Obvio, ya lo hemos leído. Todos los que estamos aquí, y mire la palabra de tiempo, hoy vivos. Cara a cara habló Jehová con ustedes en el monte de medio del fuego. Ahí está, queridos hermanos. Yo creo que más claro es imposible. Y cuando este pastor dice esto, en realidad está mintiendo, porque es mentira que solamente el sábado estaba en 10 mandamientos. No. Toda la ley estaba en el libro de la ley de Moisés, o como lo pudimos leer en Éxodo, en el libro del pacto. Así que pues, qué lástima, porque gastan tiempo en invitar a estos hermanos así y lo que hacen es engañar al pueblo. ¿Ves? Seguimos escuchándolo. Acompañado de 10 otros mandamientos. Es curioso, pero solo cuando se trata del sábado decimos que es para Israel, pero los otros 9 mandamientos sí lo tomamos como si fuera para nosotros. Si Dios le dio a Israel 10 mandamientos, ¿por qué nosotros tomamos como 9 para nosotros? Y al mismo tiempo queremos alegar que ese sábado solo es para Israel. Estaríamos diciendo que 9 son para nosotros más 1 para Israel. Bien, vamos a hacer una pausa. Porque aquí también hay otro asunto también que, pues, lástima que este canal, pues, dedique tiempo para esto. Ok, pudimos leer claramente que Moisés dice que con nosotros y no con nuestros padres Dios hizo ese pacto. Y también leímos en Éxodo que Moisés escribió todas estas palabras que Jehová le dio desde Éxodo 19, Éxodo 20, Éxodo 21, Éxodo 22, Éxodo 23 y Éxodo 24. Todos esos capítulos habla de normas y leyes que Dios le dio a Israel. Inició con los 10 mandamientos y terminó con escribiendo todas estas cosas en el libro del pacto. Vuelvo y repito, el simple hecho de que Éxodo 20 aparezca en Éxodo lo incluye en los 5 libros de Moisés, en conclusión, en el libro del pacto. Eso es irrefutable. Ahí está la evidencia. ¿Ya? Ahora bien, me adelanto porque él va a intentar decir que no, el sábado vino antes del pacto con Israel en el Génesis. Y yo quisiera escuchar al pastor Bor, que él explica mucho mejor. Vamos a escuchar al pastor Bor. Esteban Bor, vamos a escuchar aquí el sábado. Él explica mucho mejor. Y pues vamos a ver qué es lo que dice el pastor Bor. Escuchamos. Vamos a ver, aquí está. Es uno de los pastores que yo diría que es salvable entre los eruditos, pues, sabatistas, ¿no? Es uno de los más salvables. Inside the platform, you're going to be able to get. Perdón, voy a quitar el sonido. Vamos a colocar aquí. El libro, el video se llama Pastor Bor, la creación, tema número 1. Pues lo recomiendo que lo puedan ir a ver. Está bastante bueno. Vamos a escuchar qué dice. No dio origen al sábado. Sigue. Pues su observancia ya se había practicado desde la misma semana de la creación,
cuando Dios bendijo el séptimo día y lo santificó, porque había reposado de toda la obra que había creado Bien, hasta ahí estamos bien. La pregunta es, ¿quién guardó el sábado? ¿Adán o Dios? Eso es lo que él va a responder. y hecho. Así que hay otros eruditos no adventistas que también enseñan que los días de la creación fueron días literales de 24 horas como los días que conocemos. Y yo también creo igual, ya, porque no creo en el tema de la evolución, porque la evolución pone la semana 1 de la creación como si fueran miles de años. Pues yo creo igual también que son 7 días literales. Ok, vamos a ver a la pregunta, ¿quién guardó el sábado? ¿Adán o Eva? Esto es contundente, porque Moisés dice que este pacto, como lo leímos hace poco, en el quinto libro de Moisés, en el capítulo 5, que no con nuestros padres hizo este pacto, o sea, Adán, Abraham, Isaac y Jacob, sino con nosotros los que estamos hoy vivos. Deuteronomio 5 lo dice. Vamos a ver la explicación en hebreo de este mismo capítulo y al final, ¿quién guardó el sábado en el Génesis? Hacemos hoy. Ahora queremos ir a otro punto. Vamos a cubrir varios puntos en esta y la próxima presentación que son muy importantes para lo que vamos a hablar en las siguientes presentaciones. Lo que quiero mencionar de siguiente es que la primera semana es lo que yo llamo la semana de Dios. La primera semana no es la semana del hombre. La primera semana que se relata en Génesis, el capítulo 1, es la semana de Dios. Yo lo llamo la gran semana de Dios. Y ustedes dicen, pero ¿por qué dice pastor que esa primera semana es la semana de Dios y no del hombre? La razón es muy sencilla. Dios fue el que trabajó y Dios fue el que reposó, según el relato bíblico. Escuchen, 31 veces aparece la palabra Dios en el capítulo 1 nada más. Expresiones como las siguientes: Dios creó, Dios dijo, Dios dio, Dios separó, Dios llamó, Dios hizo, Dios puso, Dios bendijo, Dios terminó, Dios reposó, Dios santificó. Todas esas expresiones solo en el capítulo 1. 31 veces aparece la palabra Dios como el creador. Ahora, quiero darles otro ejemplo en el capítulo 2 de cómo los primeros 6 días y el séptimo día se centran en Dios. Vayan conmigo a Génesis, el capítulo 2, y vamos a leer los versículos 2 y el versículo 3. Ahora, yo voy a hacer algo. Yo le voy a añadir el pronombre personal. Oído. En las versiones en inglés Oído, aparece oído. el pronombre personal. Oído En lo que él dice. español no lo repetimos porque está tácito, está sobreentendido y no repetimos por no ser redundantes. Pero está en la Biblia el pronombre personal. Así que yo le voy a poner el pronombre personal para que ustedes se den cuenta que 10 veces en estos dos versículos Dios está en el centro. Dice en el versículo 2, y vamos a contar, y el séptimo día terminó, ¿quién? Dios, su obra, esa es la segunda, su obra que él había hecho, número 3, y él, 4, reposó el séptimo día de toda su obra, número 5, que él había hecho, número 6. Entonces Dios, número 7, bendijo el séptimo día y lo santificó porque en él, número 8, reposó de toda su obra, Oído. número 9, Oído. que Dios había creado y hecho, número 10. ¿Quién está en el centro del relato de la creación? Dios está en el centro de la primera semana. La primera semana no es la semana del hombre. La primera semana es la semana de Dios. Y ustedes dicen, bueno, ¿qué importa? Es de crucial importancia cuando nosotros dialogamos con personas de otras iglesias. Ok, bueno, por tiempo, pues, si quieren ustedes pueden seguir viendo, el pastor se extiende mucho más allá. Pues hermano, aquí está, el punto es que el pastor explica en hebreo el pronombre personal él, y es claramente, pues si uno lee Génesis capítulo 2 en el hebreo,
pues obviamente, ¿verdad? Ahí aparece que Dios fue el que guardó el sábado y no lo entrega más, no se lo entrega a nadie más, sino hasta Génesis, perdón, hasta Éxodo capítulo 24, donde Dios cierra el pacto y Moisés escribe, como lo pudimos leer hace poco, el libro del pacto. Ahora bien, hago otra pausa y vamos a ver, por ejemplo, qué hacen los reyes de Israel en el momento que tomaban o subían al trono. Vamos a leer aquí Deuteronomio capítulo 17, 18 y tiene algo bien interesante y dice lo siguiente. Deuteronomio 17, 18 dice así: y cuando se siente sobre el trono de su reino, entonces se escribirá para sí en un libro, mire, es el numeral de uno, una copia de esta en singular, ley. No dice leyes. No. Dice ley en singular. Del original que está al cuidado de los sacerdotes levitas. Aquí está claro, es imposible. Ahora, o sea, los levitas nada más tenían un solo libro, pero pues ahora por el tema de la modernidad, ese libro se ha dividido en nombres y también se ha dividido por capítulos y versículos, pero en el tiempo de antes no era así, era un solo libro extenso, ¿verdad? Aquí es contundente. Y este pastor está mintiéndole de forma descarada, o no sé, le está mintiendo al público de que pues Dios nada más entregó 10 mandamientos, cuando no es así. Ya, eso es falso. Y pues una lástima que pues la feligresía adventista tenga que estar escuchando de estas cosas. ¿Ya? Bien, seguimos escuchando. Vamos a ver. Ok. Hecho para atrás un poquito. Santificó en Génesis 2, del 1 al 3. Entonces, quiere decir que desde ahí, Un segundo, creo que que es en la creación, está más atrás. Un segundo. porque sencillamente ellos llevaban la genealogía. Vamos a ver un segundo. Ese sábado solo es para Israel. Estaríamos diciendo que 9 son para nosotros, Ahí está. más 1 para Israel. Los 10 mandamientos Dios le dio a Israel porque era su pueblo. ¿Por qué era su pueblo? ¿A qué pueblo le tenía que dar? ¿Qué tendría que dar? ¿Con quién hizo pacto? Con su pueblo, Israel. Entonces Dios le tiene que dar leyes a su pueblo, porque ningún pacto no incluye leyes, tiene que incluir leyes. Ahora, en el contexto del pacto, Dios le dio el Shabbat a Israel en medio de 10 mandamientos, como te digo, pero nosotros cuando vamos a Génesis capítulo 2, encontramos que Dios santifica el sábado, el séptimo día, pero no hay ahí ningún Israel presente. Ahora mire lo que intenta hacer él. Conectar eso con con la observancia del sábado. Y vamos a ver que eso tampoco es correcto. Israel aparece 2445 años después y ese Shabbat que fue santificado en la creación, Dios le da a su pueblo porque sencillamente ellos llevaban la genealogía de Jesucristo. Aquí está. ¿Ve? Eso es lo que intenta hacer él. Él dice que porque pues, la genealogía de Cristo arranca desde desde el Génesis, entonces el sábado debió, eso lo supone él, no la Biblia, ni el pastor Boro, que entonces debió guardar el sábado. Pero es que ya hemos leído en la Biblia, y fue la pregunta inicial que le hizo el hermano. ¿Por qué dice entonces Deuteronomio 5, versículo 3, que no con nuestros padres hizo pacto, sino con nosotros hoy? ¿Ya? Y hubo una preparación desde Éxodo capítulo 19. Ahora, ¿qué tiene que ver la genealogía con esto? Nada. El pastor Bor lo explica más adelante, donde dice que Génesis 2, del 1 al 3, claramente Dios fue el que guardó y Dios fue el que santificó para él. Y se lo entrega como un recordativo a Israel, que fue el que abrazó el pacto. Ahora, más adelante, hay algo también interesante igual aquí, porque pues sencillamente, para ser parte del pueblo de Israel, usted tenía que circuncidarse porque también era parte del pacto. Si yo logro
Si yo logro encontrar un texto bíblico en los 5 libros de Moisés, donde diga que para ser parte de Israel, usted tiene que circuncidarse, o sea, fin del debate, ya, fin del debate. Vamos a buscar ese texto bíblico que se aparece. Vamos a irnos a Éxodo, ¿sí? Éxodo, capítulo 12. Vamos a buscar aquí. Debo de compartir. Porque sencillamente esto es fácil, hermano, de entender. Facilísimo, hermano. Yo no entiendo por qué. Bueno, yo no puedo decir eso porque yo también estaba confundido muchos años atrás. Vamos a leer Éxodo capítulo 12. Éxodo 12. Leamos. Dice lo siguiente, Éxodo 12:44. En referencia a la Pascua, más adelante, versículo 44. Vamos a leer específicamente el texto bíblico. Aquí está. Mira, este es interesante. Dice, los israelitas salen de Egipto. Cuando salen de Egipto, en el versículo 44, más aparte, dice, mas todo siervo humano comprado por dinero comerá de ella después que lo hubiera circuncidado. Y mire esta palabra de tiempo, después, no es antes. No es que yo voy a guardar el sábado o voy a guardar la Pascua o voy a guardar los sábados festivos antes. No, antes lo celebro y después me circuncido. No, no, no. El texto dice claramente después. Después que lo hubiere circuncidado. ¿Ya? Hermano, es sumamente claro, hermano. ¿Ya? Y si seguimos leyendo 48, sigue diciendo, mas si algún extranjero mora contigo y quiera celebrar la Pascua, séale circuncidado todo varón, y entonces la celebrará otra vez más. Y será como uno de vuestra nación, pero ningún incircunciso comerá de ella. La misma ley será para el natural y para el extranjero que habitará entre ustedes. Así que si quieren guardar el sábado, se tiene que circuncidar. No hay de otra. No hay de otra. Y ese es el paquete que está dentro del libro del pacto, como dice Éxodo, o el libro de la ley. Es imposible separarlo. O sea, no existe tal separación. Aquí está. Y este libro es de Éxodo. Imagínense, el segundo capítulo de la Biblia dice que el que iba a ser parte del pacto como un israelita debía primero circuncidarse en el contexto de la Pascua y más adelante en el contexto de todas las fiestas, incluyendo el sábado semanal. ¿Ya? Seguimos leyendo. Perdón, viendo el video del hermano pentecostal. Vamos a ver. Seguimos viendo acá. Bien. Okay. Desde esto lo encontramos desde Génesis capítulo 3:15 en adelante. En el libro de Marcos 2:27 dice que el sábado fue hecho por... Es más, Adán no guardó el sábado porque no se circuncidó. ¿Ya? Adán no lo guardó por eso. ¿Ya? Entonces, pues, es ni Abraham, ni Isaac, ni Jacob. Porque la promesa del pacto se le hicieron a ellos, la promesa del pacto. Pero no fueron parte del pacto. Yo no sé qué parte de esto no se entiende. ¿Ok? Vamos a seguir viendo. Causa del hombre, la palabra... Okay, un segundo. Ellos llevaban la genealogía de Jesucristo. Desde esto lo encontramos desde Génesis capítulo 3:15 en adelante. En el libro de Marcos 2:27 dice que el sábado fue hecho por causa del hombre. La palabra griega ahí es andropo, refiriéndose a ser humano, no sencillamente identificando a un pueblo. Ahora, para ir concretamente a tu pregunta. Pausa, bien. Aquí hay otro enredo igual. Él cita San Marcos, vamos para allá. San Marcos, vamos a ver. Vamos acá, vamos a ver. Vamos a dejar de compartir aquí y vamos a irnos a San Marcos. Vamos a ir para allá. Y vamos a entender el texto bíblico conforme al texto original. Vamos a irnos a lo original porque él está usando el griego, ¿no? Vamos a ver. Por causa del hombre. Eso está en
En San Marcos, aquí me dice rapidito, ajá, 2:27. Vamos a ir a preguntar al texto bíblico qué es lo que dice. San Marcos 2:27. Veamos en original griego, como él ya que él usa el griego, vamos a usar también el griego. Esta página web se llama Logos, esto es una herramienta que usan los pastores. Aquí está en español y también está en el griego, pues en su idioma original y también en su transliteración. Dice así, también les dijo, oído, el sábado fue hecho por causa del hombre y no el hombre por causa del sábado. Ahora bien, para poder entender este texto bíblico, que yo honestamente no lo entendía, hace 3 años que pues lo logro entender, hay que buscar o sea, porque este texto bíblico, si usted lee el contexto en Marcos 2 habla de una disputa que tuvo Jesús con los fariseos. Bueno, por tiempo no lo voy a buscar. Entonces, pues Jesús pasa por un sembradío y en ese sembradío, pues los discípulos, pues con sus manos frotan para poder quitar las cáscaras, así como si fuera al arroz, y poder comer, pues, trigo. Y Jesús discute con ellos y le da esta declaración. Pero para poder entender esto, hay que irse a un texto que guarde las mismas similitudes, una discusión con los fariseos en el contexto del día de reposo. Y para poder entender eso, pues vamos a irnos a un texto justo que está vamos a ver atrás, en Mateo 12:11. Aquí está. Mateo 12:11, vamos a acomodar mejor el interlineal. Mateo 7:11 dice lo siguiente. Leemos el contexto original, pero el contexto traducido al español. Dice, y él le dijo, ¿qué hombre habrá de ustedes que tenga una oveja y si ésta cayera en un hoyo en un día de reposo, no le echa mano y la levanta? Estamos hablando del mismo contexto, una disputa con los fariseos en el contexto de hacer el bien, en el contexto del día de reposo. Ahora bien, él habla de antropos, hombre, ¿no? Bien. Aquí la palabra hombre, lo voy a poner en gris, en celeste, perdón. Ahí aparece la palabra hombre. Ahora, vamos a entrar a la traducción griega. Y aquí lo dice, ¿ves? Antropos, que quiere decir, sí, hombre, humano, ¿verdad? Ese es el significado. Ahora, la pregunta es, ¿será que ese texto bíblico está diciéndole a todos los hombres, hasta gentiles, que si se le cae una oveja en un hoyo y si es sábado, pues que le eche mano y lo levante? ¿Será que el problema de todos los hombres en el tiempo de Jesús era el sábado? O sea, ¿el sábado era un problema para el gentil? Porque aquí también significa humano o seres humanos. Jesús, ¿a quién se está dirigiendo? El contexto inmediato dice que es a los escribas. Y los escribas sí tenían problemas con el sábado porque ellos estaban en el pacto, según el libro de Moisés o el libro del pacto. Entonces es fácil entender que solamente a los que estaban bajo el pacto, este consejo le era apropiado. ¿Ya? Ejemplo, podemos ver en el contexto de que los gentiles no tenían problema con el sábado, es de que antes del pacto que Dios hace en Génesis 20, en Génesis 20, en Éxodo 24, antes de Éxodo 24, Dios destruye a los antediluvianos. Y si tú lees las causas de la destrucción, te darás cuenta que no es por no guardar el sábado. Claro, porque ni Adán había guardado el sábado, ni tampoco se había circuncidado. Jesús dice, por ejemplo, uno de los motivos de los antediluvianos era de que se casaban y se daban en casamiento.
Se sigue leyendo, por ejemplo, en la destrucción de las naciones alrededor de Israel, pues eran los pecados sexuales y también la perversidad. Nunca se menciona que el gentil tuviera problemas con el tema del sábado y Dios no le trae juicio que esta nación será destruida porque no guardó el sábado. Cuando Israel recibe el pacto en Éxodo 24, tampoco era problema para el gentil el sábado. Es más, Jonás va a Nínive y Jonás, que era un celoso observador de la ley, nunca le trae a colación de que, pues, de que Nínive pues, era una nación pues, pagana y que no guardaba el sábado. ¿Ya? Vamos a ver, vamos a ver también más adelante que Babilonia, Medo-Persa, Grecia. Es más, Babilonia fue destruido y no porque no guardó el sábado. Ahí está. Y dice, por ejemplo, la palabra de Dios que era por el orgullo. Sodoma y Gomorra más de lo mismo, destruido. O sea, el texto bíblico no está hablando de que si el gentil tenía, si la humanidad o todos los hombres se le caía una oveja en un hueco, por ser sábado, debía echarle mano. Ese consejo solamente era para la audiencia que estaba alrededor, porque esa audiencia sí estaba bajo el pacto, como se pudo leer en Éxodo 24. Ahora bien, yendo al texto que el hermano trajo, perdón, en San Marcos 2, perdón, 27, 2, perdón, San Marcos 2, versículo 27, vamos para allá, dice así, vamos a leer 27, creo que es el que ya citó. Un segundo, hermanos. San Marcos, vamos a leer aquí un segundo, que se me perdió el texto bíblico ahora. San Marcos 2. Por causa de vamos a ver, eso está en San Marcos 2A. Sí, no sé por qué no aparece. San Marcos 2, 27. Vamos a ver aquí el interlineal que me tiene que guiar en esto. Opa, que no aparece. Vamos a ver qué pasó. San Marcos 2. Vamos a ver qué pasó ahora. San Marcos, capítulo 2, versículo 27. Veamos. Aquí está. 27. Aquí está. Dice, él le dijo, el día de reposo fue hecho por causa del antropos y no el antropos por causa del día de reposo. La pregunta es, ¿a qué antropos o a qué hombre él se está dirigiendo? En el tiempo de él, todos los antropos, o sea, todos los hombres estaban bajo el pacto. Todos los hombres, sin importar la nacionalidad, estaban bajo el pacto. Todos los hombres o los antropos en el tiempo de Jesús estaban circuncidados. La respuesta es no. Así que se lo está hablando solamente y exclusivamente a los fariseos y en extensión a todo el pueblo de Israel. Con esto creo que es suficiente y contundente entender que el texto bíblico no habla sobre todos los judíos, perdón, sobre toda la humanidad, sino sobre los antropos que hicieron el pacto, que estaban circuncidados para ser parte del pueblo de Israel. Ya, porque si fuera el antropos, todos los hombres, Adán entonces no, bueno, en ciencia bíblica, Adán no guardó el sábado, ya, porque no se circuncidó. Así que todos los antropos, él en decir eso miente, porque estamos hablando que solamente el antropo que hizo el pacto con Dios fue solamente el pueblo de Israel, más nadie. Vamos a otro ejemplo bíblico, ya que estamos hablando de esto. Vamos a buscar en el Antiguo Testamento, vamos a buscar Ezequiel 20. Y vamos a ver que más de lo mismo, Ezequiel 20.
Ezequiel 20. Bien, veamos aquí, dice lo siguiente. Jeremías, Ezequiel, capítulo 20 y versículo 13. 20, 13. Dice así, en referencia al antropo, ¿ok? Esto es de la Biblia interlineal. Dice, mas se rebeló contra mí la casa de Israel. Óigase eso, ¿ya? En el desierto. No anduvieron en mis estatutos y desecharon mis decretos, por los cuales el hombre antropos, que los cumpliere, vivirá y mis días de reposo profanaron en gran manera. Dije, por tanto, que derramaría sobre ellos mi ira en el desierto para exterminarlos. Versículo 14. Por esto pero actué a causa de mi nombre para que no se inflamase a la vista de las naciones ante cuyos ojos los había sacado. Y al final, este es tenemos el 14, el 15. Ok, aquí podemos ver, amados hermanos, sencillamente, dice, vamos a ver aquí, vamos a ver. Ok, listo, bueno, como pudimos, hermanos, leer hace poco, pues dice antropo, o sea, fue Israel el que profanó sus días de reposo, claro, porque ellos eran parte del pacto, ok. Vamos a seguir escuchando acá al hermano para ver qué sigue diciendo. Ya, aquí ni una pegado, pero bueno, vamos a seguir viendo. Vamos a seguir viendo lo que dice este hermano. Veamos, a ver. Bien, veamos. Si Dios le dio el sábado solamente a los judíos, ¿por qué en Isaías 56 Dios dice, bienaventurado el extranjero que guarda mi sábado? Porque todo extranjero o gentil que creía en el Dios de Israel y quería formar parte de Israel, del pueblo de Dios, mejor dicho, de entrar en su pacto, lo que hacía era circuncidarse. Bueno, hermano, ya con esto ya es contundente, ya, mira lo que él acaba de decir, hermano. ¿Cómo invita a una persona así a un programa público? Él acaba de decir aquí que todo aquel que iba a abrazar el pacto de Jehová, esto era el pacto, pues como acabo de decir al principio, incluía un paquete de cosas. Ya al decir esto, o sea, es un knockout técnico a la argumentación previa, ya se tiene que circuncidar y todo aquel que quería guardar el sábado que estaba en el libro del pacto, si quería ser parte de ese pacto, tenía que circuncidarse. Y mira lo que acaba de decir él, hermano. ¿Ya? Es increíble. Ok, seguimos viendo para qué dice. Y entraba al pueblo. Este gentil llegaba a formar parte del pueblo de tal manera que la misma ley aplicaba tanto para el gentil como para el judío. De tal manera que es obvio, pero no. Aquí me gusta porque aquí lo usa en singular, la ley, claro, pero la ley en la mentecita de este hermano es los 10 mandamientos. No, es el libro del pacto, el libro de la ley, que era aplicable todas las 613 normas, entre esos el Shabbat, tenían como entrada al pueblo la circuncisión y todo aquel que quiera ser parte de ese pacto o de Israel tenía que circuncidarse. Él acaba, es algo increíble lo que acaba de decir. Ok, seguimos escuchando, hermanos. Dios no le dio leyes ni en el Antiguo ni en el Nuevo Testamento a los gentiles. Dios hizo pacto con los judíos. Tanto el primer pacto fue con los judíos, tanto el antiguo pacto fue con los judíos. Padre Todo Santo, aquel que va a guardar escuchen los eso, hermano. mandamientos. Ok, voy a hacerlo para atrás un segundo, porque esa parte que está ahí está interesante. Bíblicamente nada más hay 2 pactos. Vamos a ver qué fue lo que dijo, perdón, que no escuché muy bien. Escuchamos. Con los judíos, tanto el primer pacto fue con los judíos, tanto el antiguo pacto fue con los judíos. Pero es que no hubo
pacto previo al Sinaí. Lo que hubo fueron promesas. O sea, Dios le dice a Abraham que levantaría una nación de sus hijos y que esta gente iba a ser esclava y que Dios lo iba a sacar con mano poderosa y que pues Dios lo iba a establecer en Canaán, donde él estaba en ese momento de la promesa. En ningún otro momento hubo otro pacto. O sea, este hermano está inventando algo que no existe. Claro, para poder justificar la argumentación, pero es error tras error. Seguimos viendo. Dios. Todo aquel que va a guardar los mandamientos de Dios es aquel que se integra al pueblo de Dios. ¿Me explico? Y yo tendría que decir esto. Mira, por ejemplo, en todas nuestras iglesias evangélicas tenemos como vigente el diezmo. Mire, hermano, esta falacia, hermano. Mire esta falacia. Yo voy a terminar aquí porque no quiero que se pasen más de una hora. Pero ahora va a entrar en el tema de la falacia, ¿ok? Miren esto. Vamos a escucharlo. No sé cómo lo pueden llevar, cómo lo pueden invitar. Y miren que nada más tenemos 8 minutos y todas las cosas que ha dicho que se ha tenido que explicar con Biblia, hermano. Ok, seguimos escuchándolo. ¿Está claro? Tendríamos que preguntarle, ¿a quién Dios le dio el diezmo? La respuesta es obvia. A los Hebreos. A los judíos. ¿Y por qué no decimos nada ahí si le dio a ellos y en el Nuevo Testamento no hay ninguna orden que lo haya dado a los gentiles? ¿Por qué alegamos que eso también es para nosotros si es que en realidad solamente fue dado a los levitas? Pausa. Vamos a entender esto. Vamos a entender esto en su justo contexto, hermano. Mira, la pregunta es, ¿por qué la iglesia, ¿cómo se llama?, usa el sistema de diezmo? Muchas piden el 10%, otras piden una ofrenda. ¿Por qué? No es, y es falso una vez más, porque lo tenían allá. No. La iglesia puede tomar principios del Antiguo Testamento, sí lo puede hacer, pero esa no es la razón principal. La razón principal es porque es eh, un mandamiento apostólico. Es un mandamiento apostólico, no tiene nada que ver con el antiguo pacto. Ya, vamos por ejemplo a ver, y eso, para pues, dejarlo claro, sí existe una norma en el sentido de pedir, pues, ¿no? Sostén para la obra, pero no existe ninguna sola orden en todo el Nuevo Testamento que pida la observancia del sábado, ni siquiera cómo se debería guardar el sábado. Por ejemplo, yo le preguntaría a un sabatista, ¿qué orden apostólica dio a un apóstol, valga la redundancia, de cómo los niños debían guardar el sábado? Y te darás cuenta que no tienen respuesta, porque no hay ninguna orden, ¿ya? No existe ni una orden, ni una sola mención. Es más, todas las menciones del Nuevo Testamento son en contra de la observancia del sábado como un día obligatorio o de vinculante a la iglesia. Todo el antiguo pacto es para el pueblo de Israel. Entonces, muchas veces los sabatistas quieren mezclar el pacto nuevo con el viejo cuando no tiene nada que ver. ¿Ya? Vamos a irnos, por ejemplo, a 1 Corintios. Lo buscar aquí. Ya va a ir ya acabando porque ya es casi extenso el video. Vamos a irnos a 1 Corintios capítulo 10, perdón, 9. Aquí está la orden apostólica. En el 9, versículo de 9 al 10, dice, por ejemplo, mira, aquí dice lo siguiente, el 13, 1 Corintios 9:3, dice, contra los que me acusan, esta es mi defensa. Escucha la defensa de Pablo. ¿Acaso no tenemos derecho de comer y beber? No tenemos derecho de traer con nosotros una hermana por mujer, oído, como también nosotros apóstoles y los hermanos del Señor y Cefas, o sea, Pedro, o solo yo y Bernabé no tenemos derecho de no trabajar. Escucha la palabra de no trabajar. Entonces la pregunta es, si no trabajaban, ¿cómo se sostenían las familias? Explica.
7. ¿Quién fue jamás soldado a sus propias expensas? O sea, ¿quién iba a la guerra con su propia plata? ¿Ya? Con su propia comida. ¿O será que los países que mandan a los soldados a la guerra no le dan expensa, comida, y los gobiernos no sostienen a las familias de aquellos soldados que morían? ¿Quién planta viña y no come desde su fruto? ¿O quién apacienta el rebaño y no toma de la leche del rebaño? Diga esto solo como, perdón, digo esto solo como hombre. ¿No dice esto también la ley en singular? Pablo está tomando referencia no de las leyes, sino de la ley. Está apelando al antiguo pacto. Pero no es que esté en ella, sino no la está apelando como una referencia. Es como decir la Pascua, que Pablo dice, pues nuestra Pascua es Cristo. No es que hay que observar la Pascua, sino como una referencia. Porque en la ley de Moisés, aquí está más claro, amados hermanos, una sola ley, con diferentes aspectos. Porque en la ley de Moisés está escrito, no pondrás bozal al buey que trilla. Y si Dios tiene cuidado con los bueyes, o lo dice enteramente por nosotros, pues por nosotros se escribió, porque con esperanza debe arar el que ara y el que trilla con esperanza. ¿Ya? Dice lo siguiente, si otros participan de este derecho sobre nosotros, ¿cuánto más nosotros? Así que el apóstol Pablo está tomando como referencia el antiguo pacto. No es que estén bajo el pacto, sino como una referencia. Oye, si allá se sostenía la obra, ¿por qué no acá? Y debo ser honesto, este texto bíblico no habla del 10%, sí habla del sostenimiento de la obra. ¿Ya? O sea, este pastor, yo no sé en realidad de dónde salió. Porque han traído a este hermano a la red Avenir, que es un canal adventista, para hablar todas estas cosas. Y de verdad que no entiendo. Ok, bueno, vamos a seguir viendo para terminar. Nada más 10 minutos y todo lo que tenía hermanos que desarrollar. La misma aplicación iría. Entonces, aceptan ellos un mandamiento que Dios le dio a su pueblo porque se consideran el pueblo de Dios. Eso no tiene nada que ver. Estamos hablando de dos pactos diferentes. ¿Ya? Y no habla del diezmo aquí, Pablo. Ya no es que esté en contra del diezmo, pero aquí no está hablando del diezmo. Está hablando de sostener la obra y de las familias. Si ellos no se considerarían el pueblo de Dios, no tendrían esa ley. Por lo tanto, ellos de una manera inconsciente están diciendo, si Dios le dio los mandamientos a los... No, Dios no le dio el sábado nomás, le dio toda la ley. Toda la ley. Y dentro de esa ley estaba el diezmo, la primicia, estaban el no te pongas ropa de hombre. Oiga esto es una filtración. O sea, esto es un caballo de Troya que está entrando a la iglesia adventista. Bueno, ese es asunto de la iglesia que tiene que ver. Porque aquí acaba de decir que supuestamente en la ley de Moisés se prohibía que la mujer usara ropa de hombre, pero que no está hablando de eso. Cuando usted mira la túnica de los judíos, usted se dará cuenta, bueno, hermanos, que eran muy similares, hermano, la ropa de mujer y hombre, ¿ya? La única diferencia era un cinto que se ponían en la cadera y pues no era nada relevante, ¿no? Entonces acaban de meter una herejía, no una herejía, sino una enseñanza, ¿verdad? Que va a ser problemática para la iglesia adventista. Y de por sí hay problemas en la iglesia a veces, muchas veces, cuando yo estuve allí, había mucho problema a veces con el tema pues de los extremismos, ¿ya? Le voy a enseñar una imagen rapidito, pues de esto, a lo que me refiero de la ropa. Mira a dónde se fue, del sábado a la ropa. Pero bueno, aquí está, por ejemplo, una ropa, aquí, hombre, la misma túnica larga y extensa, lo único que el hombre sí llevaba un cinto y la mujer no, ¿ya? No es que no usen pantalón, porque los pentecostales te dicen, no, la mujer no puede usar pantalón, la mujer no puede esto, la mujer no puede lo otro, y no todos, ¿no? Pero sí una gran mayoría, ¿ya? Entonces, pues mira hasta dónde este hombre llevaba la conversación. O sea, es una locura. Seguimos viendo.
Veamos. Hombre, no te ponga ropa de mujer, pero todos esos mandamientos lo hace hoy la iglesia evangélica. Entonces, tendríamos que usar el mismo razonamiento. Si Dios no le dio a ellos, o si Dios le dio a ellos esas leyes, ¿por qué nosotros lo guardamos? Por una razón. Porque somos el ADN, el pueblo de Dios, que hemos entrado al pacto que pacto. Dios hizo. ¿Cuál pacto es la pregunta? O sea, ¿cuál pacto entró la iglesia? ¿Ok? Sí, hermano, que lo vas a, quiero, hermano, sí, de verdad, lo voy a seguir desarrollando después. Pero, hermano, para que ustedes puedan ver, hermano, es imposible salvar el pacto y con todas sus aristas en el nuevo pacto. Imposible, hermano, ¿ok? Espero sí que haya sido de su gusto este video, hermanos. Dios los bendiga y nos vemos entonces en la próxima. Bendiciones, hermanos.